Vamos a continuar en esta mañana estudiando nuestro libro de Malaquías. Estamos en la serie Vuelvan a mí. Si tú tomas notas, este es el mensaje 12, número 12. Vamos a ver la segunda parte de Me han robado. Ese es el tema que hemos empezado la semana pasada. Es una afirmación que hace Dios para con su pueblo, como vamos a notar en la lectura. Dios va a preguntar, o va a afirmar más bien, que su pueblo ha robado a Dios. Y antes de dar lectura a la porción de hoy, yo quiero pedirte que podamos enfocar nuestra mente y corazón en el texto, porque siempre que se habla de finanzas, de diezmos, ofrendas, siempre trae un poco de incomodidad. En el contexto nuestro no debería haber incomodidad, porque tú sabes cómo manejamos este asunto de las ofrendas, diezmos, etcétera. Pero si tú nos visitas por primera vez, yo te ruego que te quedes hasta el final del mensaje, porque a veces cuando uno escucha estos temas tiende a retirarse porque es incómodo, pero quédate con nosotros porque queremos caminar alrededor de las escrituras para hablar este tema. Ok, dicho esto, Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. Dice la palabra: porque yo el Señor no cambio, por eso ustedes, los hijos de Jacob, no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando, pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador, para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Alrededor de estos versículos hemos definido o hemos trazado una ruta alrededor de tres preguntas que buscamos responder. La primera pregunta es: ¿por qué debo volver al Señor? Que esta pregunta la respondimos la semana pasada. La segunda pregunta es: ¿cómo puedo volver al Señor? Tercero, ¿cuáles son los resultados de volver al Señor? Permíteme introducir el mensaje resumiendo la primera pregunta: ¿por qué debo volver al Señor? Dios nos habló alrededor de dos razones por las que Él pide a su pueblo que vuelva a Él. No pierdas de vista que durante los primeros dos capítulos el Señor ha estado señalando a su pueblo áreas en las que este pueblo debía arrepentirse, áreas en las que este pueblo debía volver al Señor. Y en este punto Dios es explícito al decirles: vuelvan a mí. Vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Y la razón, el por qué debo volver al Señor, primero, es porque Dios no se ha movido del lugar donde Él está. Él es inmutable. Los que nos hemos separado, los que nos hemos distanciado, somos nosotros. El pueblo de Israel, en la medida que iba desobedeciendo, en la medida que iba pecando contra el Dios soberano, se iba distanciando del lugar donde se encontraba Dios. Dios no se movió. El pueblo, por sus múltiples transgresiones, sus múltiples pecados, se fueron apartando del Señor, se fueron alejando del Señor. Y el llamado de Dios es entonces: vuelvan a mí. Te has alejado, vuelve a mí.
La segunda razón por la que debemos volver al Señor, o el pueblo debe volver al Señor, es porque Dios es misericordioso. La segunda razón para volver al Señor es que Dios es misericordioso. ¿Qué significa esto? Tú recuerdas, Dios siempre perdona a aquellos que se arrepienten. Siempre. No alguna vez, no ocasionalmente. Dios siempre limpia, siempre perdona, siempre extiende gracia para aquel que se ha alejado del Señor. Y ese es el llamado de Dios. Vuelve a mí en arrepentimiento, yo voy a perdonar tus pecados, yo te voy a limpiar, yo te voy a lavar de toda maldad. Mi gracia está a tu disposición. Estos son los porqués deberíamos volver al Señor. Y decíamos que desconocemos realmente dónde tú estás. Pero si tú necesitas volver al Señor porque te has apartado de Él, considera este llamado del Señor para tu vida. Considera el hecho de que la palabra de Dios te dice hoy, como lo dijo la semana pasada, como lo viene diciendo desde hace mucho tiempo: vuelve a mí, vuelve a mí. Veamos la segunda pregunta. ¿Cómo puedo volver al Señor? Esta es la pregunta del pueblo de Israel. Tú recuerdas que en este diálogo entre Dios y su pueblo, Dios señala algo, Dios apunta en una dirección para que el pueblo pueda revisar que no está caminando conforme los mandamientos del Señor. Y este pueblo hace una contraacusación al Señor siempre. Esta no es la excepción. Observa una vez más conmigo el versículo 7, al final del versículo 7. Vuelvan a mí, yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Observa una vez más la pregunta: ¿cómo hemos de volver? La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de la siguiente manera: pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Notan la ceguera de este pueblo? Esto es impresionante. Dios está señalando algo que debería ser suficiente razón para obedecer, porque Dios está señalando algo. Pero este pueblo dice, no. Aquí hay un error, porque nosotros nunca nos fuimos. Pero nosotros nunca nos alejamos. Lo que está diciendo el pueblo es: tú te alejaste. No nosotros, Señor, tú te alejaste de nosotros. Preguntas como: ¿dónde estás, Dios? No sé si alguna vez te has hecho estas preguntas. Y resulta que en el contexto del pueblo de Israel en la época de Malaquías, este pueblo en múltiples ocasiones se apartaron del Señor. Dios nunca los dejó. El pueblo abandonó a Dios. Dios sigue en el mismo lugar esperando que su pueblo retorne a Él. Pero el pueblo piensa que el que se alejó fue Dios. Y tú recuerdas esto porque versículos previos el pueblo le dice a Dios: ya no escuchas nuestras oraciones, ya no recibes con agrado nuestras ofrendas. Y Dios les responde, recuerda esto: ustedes me han cansado. Ustedes me han cansado. Ustedes viven de una manera toda la semana, pero llega el día que tienen que subir al templo y traen sus ofrendas, y ni siquiera sus ofrendas son conforme los estatutos que yo he establecido. Ustedes viven de una manera durante la semana y piensan que viniendo al templo y ofreciendo su ofrenda, yo me voy a desentender de la forma en que vivieron durante la semana. Me han cansado. Esta es la narrativa de Malaquías. Y una vez más este pueblo les dice: Señor, nosotros nunca nos fuimos. ¿De qué nos estás hablando? No sabemos en absoluto lo que realmente está sucediendo. Esa es la idea en el texto original.
No nos dimos cuenta de que nos apartamos de ti y desconocemos que tengamos que hacer algo para volver a ti. ¿De qué estás hablando? Observe el versículo 8 una vez más conmigo. Versículo 8. Esta es la respuesta de Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando, pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. No podemos olvidar que en los primeros 2 capítulos la acusación primaria de Dios es contra los líderes del pueblo, contra los sacerdotes, quienes no cumplían con responsabilidad su función de instruir al pueblo en la ley del Señor y de ofrecer los sacrificios que el pueblo traía para Dios. Estos sacerdotes habían faltado a su rol de instruir, porque ellos también estaban pecando, y de recibir ofrendas. Recuerda que eran animales ciegos, cojos, animales robados, animales enfermos. Los sacerdotes tienen un problema serio con Dios y si tú recuerdas, Dios iba a empezar el juicio por su casa. Dios iba a pasar revista primero a los sacerdotes del templo para pesar su corazón en la balanza de la santidad de Dios. Pero esta exhortación que nosotros encontramos, o esta demanda, esta observación de Dios en el versículo 8 y 9, está dirigida a todo el pueblo. No solo son los sacerdotes ahora los que estaban incurriendo en una falta para con el Señor, sino que ahora Dios se asegura de decir: todo el pueblo, la nación entera me está robando. Para poder entender, y esto es muy importante, para poder entender lo que estos versículos están señalando, debemos responder 3 preguntas. Primera pregunta: ¿es posible robar a Dios? Segunda pregunta: ¿qué le robaron a Dios? Tercera pregunta: ¿cuáles son las consecuencias de robar a Dios? ¿Es posible robar a Dios? ¿Qué es aquello que robaron a Dios? Y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias de robar a Dios? Respondamos estas 3 preguntas. Primero, ¿es posible robar a Dios? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pero ustedes me están robando. Recordemos que Dios es dueño de todo. Iglesia, recuerda esto. Dios es dueño de todo. Nada ni nadie le puede arrebatar algo al Señor, porque todo es de Él. Todo le pertenece al Señor. Todo es suyo. Todo tiene su autoría. Él tiene poder y control sobre todas las cosas que Él creó. Es su creación, a Él le pertenece. Pero lo que señala el texto es respecto a las regulaciones que Dios da a su pueblo. Dios había establecido que este pueblo debería ofrecer ofrendas, debería ofrecer diezmos con propósitos específicos que lo vamos a ver enseguida. Pero lo que debe estar claro es que todo le pertenece al Señor. Dios no tiene un grupo de seguridad en el cielo. Dios no trabaja con Brinks. Él es dueño de todo. Todo le pertenece a Él y nadie le puede robar nada a Él. En este contexto, insisto, Dios reguló algo para con su pueblo, y en esto que Él reguló, su pueblo sí le estaba robando a Dios. Observa conmigo Salmos 24, versículos 1 y 2. Salmos capítulo 24, versículos 1 y 2. Dice la palabra: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo, escucha, y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. Ageo capítulo 2, versículo 8. Ageo capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra: mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos.
Y podríamos citar más porciones de la palabra que nos hablan de que Dios es dueño de todo, pero esto es suficiente. Esto es suficiente para notar que a Él le pertenece todo. Vamos a nuestra segunda pregunta. ¿Qué le robaron a Dios? El versículo 8 responde: diezmos y ofrendas. ¿En qué te hemos robado?, pregunta el pueblo. Dios responde: en los diezmos y en las ofrendas. Debemos establecer, y por favor sella en tu mente esto antes de continuar, que Dios no necesitaba algo, ni hoy necesita absolutamente nada de nuestras ofrendas y diezmos. Dios en la antigüedad no necesitaba ni diezmos ni ofrendas, porque Él es el dueño de todo. Hoy Dios no necesita ni tus diezmos ni tus ofrendas. Dios no está buscando algún beneficio cuando alguien ofrenda o cuando alguien diezma. Pero hay un propósito en el requerimiento que Él hace respecto a ofrendas y diezmos. Lo que vamos a hacer hoy es explorar cómo Dios miraba este asunto en el Antiguo Testamento y alrededor del pueblo de Israel en la época de Malaquías. Segundo, debemos recordar que la economía de Israel giraba básicamente alrededor de la agricultura. La economía del pueblo de Israel giraba alrededor de la agricultura, de tal forma que los diezmos tenían que ver con todo lo referido a la agricultura. No era un asunto de dinero. Vuelvo y repito, el pueblo de Israel, la economía del pueblo de Israel giraba alrededor de la agricultura. La base económica del pueblo de Israel estaba constituido por lo que ellos producían a partir de la agricultura. Lo que Dios demandaba en cuanto a ofrendas y diezmos está referido a lo que sus manos producían, agricultura. No tenía que ver en la época de Malaquías, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, con dinero. Alguien decía entonces que esta porción de la palabra ha sido usada, mal usada y abusada. No sé si es el doctor Núñez quien dice esto, pero alrededor de estos versículos, esta porción ha sido usada, mal usada y abusada. Cuando decimos que esta porción ha sido abusada, es que ha sido abusada por los predicadores de la teología de la prosperidad. Este texto es la bandera de esta teología de la prosperidad que es completamente antibíblica. Pero ellos se embanderan a partir de este texto enseñando de manera inapropiada que mientras el pueblo da más a Dios, Dios tiene un sentido de compromiso para dar en la misma proporción o más hasta que sobreabunde respecto a lo que tú has dado. Pero déjame recordarte que este pacto es con Israel. El contexto de este pasaje está en el pacto que Dios hizo con su pueblo de Israel antes del nuevo pacto que es en Cristo. Dios reguló la vida económica de su pueblo, pidiendo a su pueblo que de lo que ellos produjesen alrededor de la agricultura, ellos puedan diezmar y ofrendar, y tiene un propósito. Entonces, esta porción ha sido sacada de su contexto. Esta porción es usada, abusada para aquellos que son, como diría Judas en el Nuevo Testamento, mercaderes de la fe. Para aquellos que hacen del evangelio ganancias deshonestas, usan el evangelio para adquirir ganancias deshonestas. Entonces este texto ha sido mal abusado. Eso nosotros debemos entender. Este texto no nos está diciendo a nosotros hoy que si tú das 10, Dios tiene que darte 100. No, esa no es la economía de Dios. Esa no es la economía de Dios. Hoy en la iglesia, en el pueblo de Israel, sí, como vamos a mirar enseguida. Dijimos también que este texto no solo ha sido abusado, sino ha sido mal usada cuando se trata de explicar entonces cómo funcionan las ofrendas y los diezmos
en el Nuevo Testamento. Pero esta porción de la palabra no es un ancla bíblico para hablar de las ofrendas en el Nuevo Testamento. Insisto otra vez, esta porción de la palabra está bajo un pacto específico de Dios con Israel, su pueblo, para que ellos ofrenden y diezmen de lo que generaban a partir de su trabajo, que era la agricultura, no un tema de dinero. Si yo tuviese que tomar esta porción, yo debo tomarla entonces en toda su dimensión. Entonces, hermanos, a partir de ahora esperamos que ustedes traigan cebollas, plátanos, manzanas, choclo, por favor. ¿Notas cómo puedo distorsionar las escrituras cuando no tomo en su contexto? Pero eso hacen estos hombres de la teología de la prosperidad. Entonces debemos entender qué es lo que Dios quiere decir a este pueblo cuando les habla de los diezmos. Y espero que eso también un poco te haga mirar el contexto. En el Antiguo Testamento habían 3 tipos de diezmos. Entonces en el Antiguo Testamento lo que hacía el pueblo era realmente dar el 30%, el 20% de manera regular y un 10% cada 3 años. Entonces como que incomoda más. Si vamos a tomar esto para anclar que los diezmos y las ofrendas, como menciona este texto, está vigente, hermanos, es más que un 10%, pero no es el sentido. Recuerda, es un pacto en particular con el pueblo de Israel en un contexto específico que no abraza lo que la iglesia hoy debe hacer. Primero, había un diezmo para sustentar a los levitas. Tú recuerdas que la función de los levitas primordialmente era enseñar al pueblo de Dios la ley de Dios, y al mismo tiempo estaban encargados de ofrecer sacrificios a Dios en el templo. Ellos servían a Dios a tiempo completo. Ellos trabajaban full time en el templo. Entonces ellos no tenían tampoco heredad respecto a las tierras. Ellos no podían salir y trabajar su tierra y luego volver. Ellos eran sostenidos por los diezmos del pueblo de Israel. Recuerda cómo eran los diezmos. La base de la economía del pueblo de Israel era la agricultura. Ellos recibían como víveres para poderse sostener y poder comer y alimentarse mientras ellos servían en el templo. Lo triste en esta situación es, recuerda la acusación de Dios, me han robado. Pero Él está hablando a nombre de aquellos que eran beneficiarios de estos diezmos. Porque si el pueblo no diezmaba, que es la acusación de Dios, los levitas no iban a tener provisión, no iban a tener sustento para ellos subsistir, no iban a tener. Lo que implicaba que los levitas tenían que salir a trabajar. Lo que significaba que nadie iba a tener el tiempo suficiente para enseñar la ley al pueblo. Lo que implicaba que tampoco iban a haber ofrendas. La cosa es crítica. Entonces, ¿quiénes salían perjudicados al momento de no traer los diezmos al templo? ¿Dios? No. Dios es dueño de todo. Él no tiene necesidad absolutamente de nada, pero Dios está hablando a nombre de este grupo. Ustedes, pueblo, se han olvidado, han robado, y su robo está afectando a los levitas en el templo. Es lo que Dios está diciendo. El segundo diezmo era para sostener el templo y todas las fiestas anuales. Lo que sucedía y era por mandato de Dios es que Dios estableció múltiples fiestas en la vida del pueblo de Israel. Cada fiesta tenía un propósito particular. No solo era tener comunión, sino que ellos comían y ellos bebían, como dice el texto. Y beber no significa emborracharse, por si acaso. No tiene nada que ver con embriagarse, pero siempre las escrituras hacen referencia a que cuando se reunían, comían y bebían. Entonces, estos diezmos era la provisión para poder llevar adelante las fiestas que Dios había instituido. Si no había provisión, las fiestas paraban. Las fiestas, cada una de estas fiestas era un acto conmemorativo a algo que Dios había hecho. Cada fiesta era un recordatorio de alguna proeza de parte de Dios para con su pueblo.
Pero esos diezmos servían para organizar estos momentos de comunión, de fiesta, de celebración, de comida en el pueblo. Tú recuerdas que en el desarrollo de nuestro estudio de Malaquías, Dios dice: traigan sus ofrendas para que haya alimento en mi casa. Ok, ese es el contexto. Si no subían sus ofrendas, si no subían sus diezmos, no iba a haber alimento en su casa y no van a poder cumplir con las ordenanzas del Señor. Pero hay algo importante acá. John Piper dice: ciertamente Dios ordenó los sacrificios del Antiguo Testamento, pero esas ofrendas dejan de ser obediencia cuando éstas sirven para cubrir nuestra rebelión. Nuevamente, ciertamente Dios ordenó los sacrificios del Antiguo Testamento, pero esas ofrendas dejan de ser obediencia cuando éstas sirven para cubrir nuestra rebelión. En otras palabras, si piensas que la ofrenda que tú traes, el diezmo que tú traes, va a ser sana con Dios, estás equivocado. Si tú piensas que trayendo tu ofrenda, tu diezmo al templo, Dios va a retirar su mirada, sus ojos de cómo viviste durante la semana, estás equivocado. Estás equivocado. Dios no puede ser comprado. A Dios tú no le puedes bypassear tus pecados trayendo tus diezmos. Recuerda, Dios no necesita aquello. Pero ese era el problema con el pueblo. Ellos subían al templo, traían sus ofrendas, traían sus diezmos, traían sus sacrificios, y Dios les dice: me cansaron. Son unos hipócritas. Ustedes viven de una manera y piensan que porque traen sus ofrendas yo me voy a olvidar de cómo están viviendo. Y es lo que hacía este pueblo. El problema es que ellos traían su ofrenda, pero su corazón no estaba en su ofrenda. ¿Por qué es importante esto? No solo para el pueblo de Israel, sino también para nosotros. Porque muchas veces nos sentimos tranquilos, nos sentimos justificados, nos sentimos calmados, porque hemos cumplido con nuestro diezmo. Pero Dios no piensa de esa manera. Y es exactamente como en la época de Malaquías. Hoy Dios no está interesado en tu dinero si tu corazón y tu ofrenda no están en el mismo lugar. Hoy Dios no está interesado en tu diezmo, en tu ofrenda, como no lo estuvo interesado en el tiempo del pueblo de Israel, si tu corazón y tu ofrenda no están en el mismo lugar. Entonces tú entiendes por qué el pueblo subía cualquier ofrenda, porque su corazón no estaba ahí. Si su corazón hubiese estado en la ofrenda, en el diezmo que estaban llevando al pueblo, esa ofrenda hubiese armonizado con su corazón. Pero lo que reflejaba esa ofrenda era la condición de su corazón. Ciegos, sordos, enfermos, robados, ese era el corazón del pueblo. La ofrenda reflejaba su estilo de vida durante la semana. Y una vez más, la pregunta es: ¿quiénes iban a ser perjudicados si el pueblo no traía sus diezmos para celebrar estas fiestas que Dios había instituido? ¿Dios? No, el pueblo. El pueblo, al no tener los recursos para organizar esto, iban a incumplir los estatutos de Dios alrededor de celebrar ciertas fiestas. Entonces Dios no iba a ser afectado. El pueblo sí. Tercero, había un diezmo que era traído cada 3 años para los necesitados. Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29, hace referencia a este tercer tipo de diezmo, que era llamado el diezmo de bienestar o el diezmo de los pobres, que también se usaba para ayudar a los extranjeros, ayudar a los huérfanos y ayudar a las viudas. Mira lo que dice el texto, Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29.
al final de cada tercer año, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Y también a los extranjeros que vivan en medio de ti, a los huérfanos y a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo. Notas que en el texto de Malaquías dice que al ellos no traer sus diezmos, había maldición sobre ellos. Y aquí lo que les está diciendo es: si ustedes traen, el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo. Entonces, estas tres ideas de diezmos en el Antiguo Testamento está alrededor de la mente de Dios, el pensamiento de Dios de organizar y disciplinar al pueblo para ofrendar en beneficio del mismo pueblo, no Dios buscando beneficiarse de aquello. Cuando dicen me han robado, Dios está levantando la voz por aquellos que fueron descuidados al momento del pueblo no traer sus diezmos. Los levitas estaban siendo descuidados y según Josefo, muchos se vieron en la necesidad de salir y trabajar, pero recuerda, ellos no tenían tierras asignadas para trabajar. Ellos empezaron a mendigar en las tierras para poder cosechar algo y tener alimento, porque el pueblo violentó un mandato del Señor. Dejaron de cumplir con las fiestas que eran conmemoraciones al Dios soberano en gratitud a quien era Él. Pero no había diezmos, no había cómo organizar estos momentos. Y finalmente, porque el pueblo no subía sus diezmos, no entregaba sus diezmos, las viudas, los huérfanos y los extranjeros habían sido descuidados. Dios está levantando su voz por aquellos que estaban pasando necesidad por el incumplimiento del pueblo. Me han robado, es la voz de Dios en favor de su propio pueblo. Por otro lado, Dios ordenó el diezmo no para cubrir una necesidad que Dios tuviera. No es que Dios mira las arcas del cielo, por ilustrar, y Dios dice, nos falta. Hay crisis de dólar, no hay circulante. Tenemos que pedir al pueblo que empiece a diezmar. No pierdas de vista que Dios es dueño de todo. Pero si hay lugares donde te dicen eso, hay lugares que violentan la palabra y te piden dinero por cualquier asunto, que en realidad termina siendo para el bienestar de un falso maestro. Lo que Dios está haciendo aquí entonces es probar el corazón de su pueblo. Lo que el diezmo probaba era cuánto estaba el pueblo dispuesto, escucha bien, cuánto el pueblo estaba dispuesto a confiar en Dios. Cuánto estaba dispuesto a confiar en la fidelidad de Dios para dar con libertad, creyendo que al final de la ecuación Dios iba a suplir todas sus necesidades. No es un asunto de dinero, es un asunto de fidelidad. No es un asunto de estos diezmos de este pueblo de Israel, es un asunto de saber cuánto confían en su Dios. Cuánto confían en el Dios quien es fiel, proveedor, quien es dueño de todo. Es lo que Dios estaba probando en el corazón de su pueblo. Dios tenía el poder para hacer que todas las cosechas y el trabajo del pueblo sobreabunde. Por supuesto que sí. Dios podía haber hecho que de manera sobrenatural aparezca en la despensa de los levitas alimento. Sí, seguro que sí. Él multiplicó panes y peces, alimentó a más de 5,000
en un templo donde trabajaba un número específico de levitas. Por favor, eso es sencillo para el Señor. Ese no era el problema. ¿Dios tenía alguna dificultad de proveer para las viudas, los huérfanos o los extranjeros? No, ningún problema. Dios usó cuervos para alimentar a su profeta. Dios no tiene ningún problema en moverse para proveer para los suyos de maneras extraordinarias. Él puede hacerlo. El punto aquí es el corazón de su pueblo. Porque el corazón de su pueblo estaba tan desviado que si sucedía algo extraordinario, el pueblo iba a decir: nosotros lo hicimos, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. ¿No les suena algo parecido? Que cuando tú logras algo, alcanzas algo, ¿quién lo hizo? Tu esfuerzo, ¿no ve? Tu entrega, tus estudios, tus contactos. Es que tú sí sabes. Es el mismo corazón de este pueblo. Dios quería probar en este pueblo si este pueblo realmente confiaba en Dios. ¿Y por qué hacía esto Dios? Porque las tierras no eran exactamente las mismas para todos los judíos, para todos los israelitas. Habían algunos que tenían una propiedad más grande y otros tenían una propiedad más pequeña. Entonces, obviamente, al momento de retirar el diezmo de todo lo que habían cosechado, habían diferencias sustanciales. Aquel que era dueño de 3 hectáreas, imagínense cómo iba a ser su diezmo, a diferencia de aquel que tenía 100 metros cuadrados de terreno. Los que tenían más empezaron a decir: esto no es justo. Nosotros diezmamos más que ellos. Espérate. ¿Quién te dio esas tierras? ¿Quién te dio la fuerza para trabajar esas tierras? ¿Quién puso la semilla en tu mano? ¿Quién te dio el vigor, la salud, la fuerza? ¿Quién proveyó las herramientas? ¿Quién te da la salud para que puedas levantarte cada mañana, ir a tus campos y trabajar esa tierra? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Indudablemente Dios. Pero el corazón del pueblo de Israel no es muy distinto al nuestro. Porque en tu tiempo de escasez, muchos nos quejamos. Y más cuando se trata de, en este asunto que vamos a ver en 2 semanas, pero en este asunto de diezmar hoy, como que cuesta. Oye, tengo necesidades. Pero el que tiene más ingresos, ¿te duele más? Porque cuando tenías escasez y orabas y decías: Dios, prospérame, Dios, dame un mejor trabajo, dame un mejor ingreso. Y cuando esto suceda, Señor, yo voy a hacerte fiel en mis diezmos. Y Dios te bendice y te empiezas a quejar porque es mucho. Este es el corazón. No estoy hablando de ti, estamos hablando de Israel. Este era el corazón del pueblo de Israel. Entonces, número 1, Dios no necesita el diezmo del pueblo de Israel. Dios hoy no necesita tu diezmo. Pero tú tienes que entender por qué Dios nos ordena hacerlo. Y es por la misma razón que ordenó al pueblo de Israel, para que no se les olvide quién es su proveedor. Para que no se les olvide de quién viene su sustento. Para el pueblo de Israel era un recordatorio el traer sus diezmos, para que ellos entiendan y recuerden que todo viene del Señor. Todo. Yo describí hace unos minutos. La salud viene del Señor. La fuerza viene del Señor. La energía, lo que tú quieras llamar, vienen del Señor. Tu capacidad viene del Señor. Y el pueblo, al traer sus diezmos, eso tenía que recordar. No son tus fuerzas, no son tus habilidades, porque al final de la ecuación tú respiras por la gracia del Señor.
Y ese era el corazón del pueblo. No era necesidad de Dios, era un recordatorio para el pueblo de Dios. Y número dos, Dios no quiere recibir nuestros diezmos como no quería recibir los diezmos del pueblo de Israel cuando mi corazón no está donde está mi ofrenda. Donde mi ofrenda no está mi corazón. Porque hay rebeldía. Porque hay un corazón equivocado. ¿Tú recuerdas Génesis 4? Génesis 4 tú encuentras la historia de Caín y Abel, hermanos, y ambos vienen a ofrendar. Uno era agricultor y el otro se dedicaba a la caza. Ambos traen sus ofrendas, pero Dios recibe solo de uno de ellos. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Dios no pudo recibir la ofrenda de Caín y Dios sí recibió la ofrenda de Abel? ¿Era más agradable a los ojos? ¿Se veía con mayor volumen? ¿La proporción lucía mejor? No. De hecho, Dios no tiene problema con los vegetales. De hecho, Dios instituye en Deuteronomio que el pueblo debería ofrecer ofrendas de vegetales, lo dice explícitamente, y lo que encontramos en Malaquías es el mismo terreno. No es un problema si eran vegetales o era carne, el problema era el corazón. El problema de Caín fue que cuando él entrega su ofrenda, su corazón no estaba ahí. A diferencia de Abel, entrega su ofrenda y su corazón estaba ahí. Dios pesa el corazón, hermanos. Dios pesa el corazón. Por eso cuando revisemos en 2 semanas este concepto de diezmos en el Nuevo Testamento, la palabra es explícita al decir da con alegría. Pero si tú traes como quejándote y renegando, ¿y por qué? Yo no quería y tanto me va a faltar, no voy a poder ir a comer chicharrón, todo por dejar mi ofrenda. Y es como que Dios te dijese, ¿sabes qué? No necesito tu ofrenda, porque tu corazón está lejos de lo que me quieres dar a mí. Lo mismo sucedía en este pueblo. Entonces Malaquías revela con mucha precisión el problema del pueblo, que no era un tema financiero, sino era su problema. Su problema era pobreza espiritual. No era un asunto financiero, era un asunto de pobreza espiritual. ¿Por qué pobreza espiritual? Porque ellos no entendían que el que proveía era Dios, todo lo que citamos. Ellos no entendían que Dios es lo suficientemente fiel para poder darles todo cuanto necesitaban. Es que el pueblo olvidó muy pronto todo lo que Dios hizo a favor de ellos. ¿Tú recuerdas su travesía en el desierto? ¿Qué es lo que Dios hizo? Este pueblo, o sus tatarabuelos, este pueblo de Israel, no chambeaba, no salía a trabajar. ¿Qué hacía Dios? Casi que en la puerta misma les ponía el alimento. Ellos solo tenían que salir, recoger, cocinar y comer. Su ropa no envejecía. Algunos papás estarían felices cuando tienen hijos cuchillo. Su ropa no envejecía. Dios proveyó todo. Pero este pueblo se queja. Este pueblo se le olvida que su proveedor, su sustentador es Dios. Y teniendo se quejaban, eso es lo peor. Teniendo se quejaban, porque ahora no tenían lo suficiente. En ese contexto es que este pueblo robó al Señor. Observa Marcos, viajemos unos segundos al Nuevo Testamento. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. ¿Tú recuerdas esta historia? Es muy conocida. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Estaban subiendo a ofrecer sus ofrendas.
Y muchos ricos echaban grandes cantidades. Otra versión decía que cuando los ricos llegaban con mariachis. Empezaban a tocar los mariachis como locos. Él entraba con su bolsa y todos volteaban a mirar y dejaba su bolsa de ofrenda. Ok, 42. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Esto equivale más o menos, escucha, a 0,064 centavos de dólar. Esa era la ofrenda de esta viuda. Y llamando Jesús a sus discípulos les dijo: en verdad les digo que estos ricos sí saben cómo hacerlo. En verdad les digo que estos ricos realmente dieron todo y con mariachis. De esto se agrada a mi Padre. No, observa lo que dice el texto. En verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. No es un asunto de dinero, no es un asunto de cantidad. Por eso en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que regula diciendo: conforme prosperaste. Y es un asunto tu conciencia delante del Señor. Pero Dios aquí realza, hace que brille esta escena de esta viuda dando lo mejor, no lo mejor, todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Y una vez más, 0,064 centavos de dólar. Oficial, tipo de cambio oficial. Digamos $1 para hacerlo fácil. 7 bolivianos. Mercado alterno. 14 bolivianos. Era lo mejor que ella tenía. Porque donde puso su corazón, obediencia, estaba su ofrenda. Esa es la diferencia. ¿Has escuchado la expresión: el corazón juzga conforme a su condición? El corazón juzga conforme a su condición. Tú y yo tenemos una inclinación natural en nuestros corazones de juzgar a los demás conforme a nuestro corazón. Así somos. Juzgamos a los demás por lo que nosotros vemos y emitimos un juicio de valor. Así somos nosotros, todos nosotros. El Señor tiene que transformarnos, sí, pero así somos. Pero el problema es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel, que el pueblo estaba juzgando a Dios conforme a su corazón. El pueblo de Israel estaba juzgando a Dios conforme a su propio corazón. Era un pueblo infiel. Ese era su corazón. Miran a Dios y le dicen: no, ¿qué pasa si te doy todo lo que debería darte? ¿Qué pasa si me falta? ¿Qué pasa si no llego a fin de mes? No puedo darte todo, tengo que tener mi guardadito por si tú te olvidas bendecirme. Pero lo que el pueblo en realidad estaba diciendo a Dios: tú eres tan infiel como lo soy yo. Tú eres infiel, Dios. ¿Por qué dice el pueblo esto? Porque era un pueblo infiel. Porque a la mera hora podían cantar de las misericordias del Señor, podían cantar de la fidelidad de Dios, pero eso en sus acciones no se reflejaba. Era un pueblo infiel. Y miraban a Dios como un Dios infiel. Salmos 50, 21, Salmos capítulo 50, versículo 21 dice: estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. ¿Notas lo que dice el texto? El texto nos está señalando que este pueblo está diciendo: Dios, tú eres como yo. Y Dios le está diciendo: yo no soy como tú. Es más, yo voy a exponer tu pecado, tus faltas delante de todos, para que tú sepas que yo no soy como tú.
El mismo texto nos va a decir que Dios en su gran misericordia le dice al pueblo, pruébenme. Eso es extremadamente, sí, grandioso, pero a la vez te habla del corazón de un Dios que es paciente. Nuestro texto decía, Dios le dice a su pueblo, pruébenme. Es que yo no voy a abrir la ventana de los cielos, no voy a reprender a estas pestes que tratan de erosionar sus tierras. Pruébenme. ¿Por qué Dios pide ser probado? Para recordar a su pueblo, como vamos a mirar, que Dios es fiel. ¿Cuál es el resultado de robarle a Dios? Versículo 9. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Pregunta, ¿Dios maldice? Un Dios lleno de gracia, de amor, de bondad, ¿maldice? Debemos entender esta expresión en su contexto. La idea es que Dios haría todo lo opuesto a bendecir. Y todo lo opuesto a bendecir es no bendecir. Ese es el sentido de esta palabra maldición. No es que está diciendo ustedes son malditos, porque hay una porción donde lo dice de esa manera, y ustedes no van a prosperar. No es esa maldición como nosotros la entendemos. La maldición en el contexto es no bendecir el trabajo que ellos están haciendo. Van a trabajar igual, pero Dios no está ahí. Se van a esforzar, pero Dios no está ahí. Van a trabajar de sol a sol, pero Dios no está ahí. Dios no va a bendecir. ¿Cuál es la razón? La infidelidad del pueblo. Entonces toma más sentido y tiene mucho más peso cuando Dios dice, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Vuelvan a mí, regresen a mí y yo volveré a ustedes. Este yo volver no solo es comunión, como señalamos la semana pasada, sino que ahora también tiene que ver con la bendición desplegada de parte de Dios para prosperar su trabajo, el trabajo de su pueblo. Entonces esta palabra maldición, permíteme subrayar una vez más, es quitarles la bendición que Él podría dar si su pueblo estuviese junto a Él. Y como no lo estaba, Dios retira su bendición. ¿Cómo luce esto? Más fatiga, más cansancio, mayor preocupación, más afán, incertidumbre del futuro. Vienen elecciones, la oposición se ha dividido. ¿Qué va a pasar con nosotros? Huyamos todos, vámonos a otro lado, se vienen días malos, el diablo está suelto, lo que tú quieras. Cuando yo vivo anclado en el Señor, cuando entiendo que mi Dios es fiel, que Él es soberano, Él es proveedor, Él es sustentador, no importa qué régimen venga sobre nuestra nación, nuestra confianza está en el Dios soberano. En Él descansamos. Y esto es lo que Dios quería que su pueblo entienda. Los lleva cautivos como un acto de disciplina amorosa de parte de Dios. Pero este pueblo estaba tan endurecido que Dios tiene que ejercer mayor presión. No los voy a bendecir. Voy a retirar mi bendición. Sus tierras no van a prosperar como si yo estuviese en medio de ustedes. La Nueva Traducción Viviente, en este mismo versículo 10, Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Esto nos lleva rápidamente a nuestra tercera pregunta: ¿cuáles son los resultados de volver al Señor? Primero Dios dice: traigan el diezmo, empiecen a ser obedientes. Empiecen a ser obedientes. Mírenme como el Dios fiel. No duden de mi provisión. Entonces, pónganme a prueba. Ustedes son fieles, pónganme a prueba. Y abrí la ventana de los cielos
y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Esta palabra sobreabundar, el mismo texto de la Nueva Traducción Viviente lo recoge con mucha precisión. Tú tienes 2 graneros, no van a ser suficientes. Tú vas a levantar un granero más, no va a ser suficiente. Este es el tema de la abundancia de Dios al momento de bendecir el trabajo en respuesta a un corazón que volvió al Señor. Recuerda, Dios no puede ser comprado. Si tu corazón está lejos de tu ofrenda o de tu diezmo, tú no mueves el corazón de Dios. Lo que mueve el corazón de Dios es el corazón obediente, que es lo que Dios está buscando acá. Entonces observa las bendiciones. Hay 3 bendiciones para con el pueblo de Israel, de las cuales sí podemos aprender, pero de manera particular por el pacto que Dios hace con su pueblo Israel. En el Antiguo Testamento hay 3 bendiciones. Dios les promete abundancia, es lo que acabamos de citar. En 2 Crónicas capítulo 31 versículo 10, 2 Crónicas capítulo 31 versículo 10 dice: y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le dijo, desde que se comenzaron, escucha, desde que se comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos tenido bastante para comer y ha sobrado mucho porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Esta gran cantidad es lo que ha sobrado. Ok, Dios va a bendecir a su pueblo. Cuando este pueblo vuelva a Él, le sea fiel, empiece a cumplir las ordenanzas del Señor, Dios los va a bendecir en abundancia. Segundo, si este pueblo vuelve a Dios, confía en la fidelidad de Dios, Dios está diciendo que los va a proteger. Observa lo que dice Malaquías 3:11. Por ustedes reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién iba a cuidar los cultivos, las tierras de este pueblo? ¿Baigón? No. ¿Alguna empresa de élite que iban a llegar con ¿qué se llama? Avionetas y iban a cuidar con pesticidas todo el lugar? No. El Dios soberano iba a proteger el trabajo de su pueblo. Esta es la promesa de Dios para con su pueblo, si su pueblo vuelve a Él. Tercero, Dios los iba a bendecir con una buena reputación. Si se arrepienten sinceramente, si vuelven a Dios de todo corazón, la bendición de Dios les dará una gran reputación entre las naciones. Observa el versículo 12 de Malaquías 3. Malaquías capítulo 3, versículo 12. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Es triste cómo los pueblos alrededor de Israel miraban a este pueblo y se reían. Se reían. Eran pueblos que se hacían la burla de este pueblo de Israel, porque ellos se apoyaron en sus fuerzas. Ellos se olvidaron del Dios soberano. No sucede lo mismo hoy. Cuando nos quejamos de que no hay, no tengo, falta. Y eso no trae menosprecio al nombre del Señor. Cuando el no creyente tiene que acercarse a ti, creyente, que conoces al Dios verdadero, y decirte: tranquilo, échele ganas, vienen días mejores, confía en tu Dios. 3 aplicaciones para nosotros. Sin lugar a dudas, la obediencia trae bendición. Escucha, la obediencia trae bendición, que puede ser material, sí, o puede ser espiritual. De esa misma manera, la desobediencia trae consecuencias naturales. Pues real en la época de Malaquías, es real en nuestra época. Segundo, cuando yo obedezco, Dios no tiene la obligación de bendecirme. Dios no está obligado a bendecirme como si yo estuviese haciendo alguna transacción con Él. Mi obediencia es resultado de mi amor por Él. Iglesia,
Nuestra obediencia es resultado, debe ser resultado de nuestro amor por el Señor. Mi obediencia es en respuesta a las grandes misericordias, al favor de Dios hacia nosotros. Dios no tiene la obligación de bendecirnos, pero ¿saben qué? Lo hace. Lo hace. Y aún en medio de nuestra infidelidad, Dios lo hace. Dios lo hace. Y aún en medio de nuestra infidelidad abunda su bendición. Esa es la mano generosa de Dios. Pero no significa que Él puede ser burlado. Tercero, si bien Dios se deleita en bendecirnos como resultado de nuestra obediencia, permíteme ilustrarlo así. Es como un padre que al ver a sus hijos que son buenos estudiantes, se comportan de manera apropiada, honran a la familia, el padre siente deleite en bendecirlos. No es su responsabilidad, no tiene la obligación el padre de bendecirlos, pero el padre de manera natural muchas veces lo hace. El hijo no tiene o no debería tener la expectativa de porque saqué buenas notas ahora me merezco esto. No, porque es su responsabilidad esforzarse en sus estudios. Es su responsabilidad comportarse de manera adecuada. Es su responsabilidad honrar a sus padres. Es su responsabilidad o es tu responsabilidad hacerlo. Y a pesar de ello, y a pesar de que a veces te va como en feria en tus estudios, tus padres, nosotros padres, no te hacemos faltar techo, ¿no es cierto? O tu papá te dice, no, ahora duermes afuera, hasta que mejores en matemáticas, chao. No, tienes casa, tienes comida, tienes ropa, tienes PlayStation, tienes Wii no sé qué, tienes Xbox no sé cuánto, tienes ropa de marca, ni de marca, tienes ropa. Eso es gracia. A pesar, hijos, muchas veces de tu infidelidad, tus padres te muestran gracia. Dios perfecto, Dios soberano, a pesar de nosotros, a pesar de serle infiel, a pesar de no ser obedientes, a pesar de que muchas veces pensamos que Él no es omnisciente, Él te sigue y me sigue bendiciendo. Ese es nuestro Dios.